I was made for loving you, baby. Hola soñadores y bienvenidos a la comunidad onírica. El día de hoy tenemos un episodio más de Relatos Oníricos. ¿Están listos, preparados, preparadas? Porque yo sí, se vienen muchas sorpresas. No, tampoco. Se vienen 3 maravillosas historias, entre ellas una que es mía, un sueño que tuve que es increíble. Y esta vez no voy a dejar con el suspenso, sí voy a decir cuál es mi historia cuando lleguemos a ella. Ok, ¿qué tal el mundial? Si te gusta el fútbol, déjame aquí en los comentarios a qué equipo estás apoyando, quién crees que va a ser el ganador. Hay muchas teorías al respecto. A mí me gusta mucho el fútbol, especialmente cuando es el mundial. No me gustan tanto los clubes, pero sí me gusta el mundial. Entonces estoy muy emocionada. De hecho, ya tengo una apuesta, pero ahí dime tú qué piensas. Ok, vamos a dar inicio, como siempre, con los títulos. No sin antes recordarte que si tienes algún sueño que quieras compartir con nosotros aquí en tu comunidad, puedes enviarme al correo electrónico que está aquí en pantalla, cuéntame tu sueño 2026@gmail.com. También tus anécdotas paranormales. Si tienes alguna, envíala. Estaremos muy gustosos. Tenemos una sección de historias paranormales aquí en nuestros shorts. Te invito a que vayas y des un vistazo porque las historias son top. Sin más, vamos con los títulos. El día de hoy tenemos unos títulos que prometen mucho. Hay sueños y hay sueños. Los sueños de hoy son increíbles. Créeme cuando te digo, son increíbles. Y los títulos son Sueño lúcido, Mi crush, Embarazo. Hasta aquí, ¿puedes adivinar cuál es el mío? Si no, está bien, no te preocupes, no lo intentes todavía. Vamos con nuestro primer sueño directamente. Sueño lúcido. De nuevo, si estoy mirando hacia abajo es porque estoy leyendo la historia, ¿ok? A lo largo de mi vida, solo he tenido 4 sueños lúcidos. 4 momentos en los que en medio del sueño fui plenamente consciente de que nada de lo que veía era real. Y aunque muchas personas creen que eso significa poder controlar lo que ocurre, mi experiencia fue completamente distinta. En 2 de esos sueños logré hacer algo que siempre había imaginado: volar. Al principio era una sensación increíble. Bastaba con impulsarme y el mundo desaparecía bajo mis pies. Pero mantener el vuelo era otra historia. Si por un segundo perdía la concentración, dejaba de avanzar y caía en picada, como si el propio sueño castigara cualquier distracción. Nunca entendí por qué ocurría esto, ni encontré una forma de repetirlo a voluntad. Lo más extraño no era volar, era darme cuenta de que el sueño no podía sostener una historia coherente, algo que pasa en la mayoría de los sueños. Recuerdo uno en particular. Estaba yendo al colegio y al mismo tiempo a la universidad. Todo parecía completamente normal hasta que intenté recordar qué había hecho el día anterior. En ese instante algo hizo clic. Los recuerdos no encajaban. La realidad del sueño simplemente no tenía sentido. Fue una sensación muy inquietante, como si mi cerebro hubiera construido un mundo improvisado y al intentar mirar detrás del escenario no hubiera absolutamente nada. Me dio la impresión de que existe algún mecanismo que impide recordar demasiado mientras soñamos, como si el propio sueño necesitara proteger su ilusión. Pero ninguna de esas experiencias se compara con la última. Aquí vamos. Sabía perfectamente que estaba soñando. Sin embargo, no tenía ningún control. Solo era un espectador atrapado dentro de mi propia mente. Entonces comenzó. Me desperté, o al menos eso creí. Abrí los ojos
y vi mi habitación. Y segundos después descubrí que seguía soñando. Intentaba gritar y no salía ningún sonido. Trataba de moverme y mi cuerpo no respondía. De repente volvía a despertar solo para descubrir una vez más que seguía dentro del sueño. Una y otra vez. Era como una versión de la película Inception. Me parece que en algún momento ya la recomendé. Igual la voy a dejar por aquí. Donde cada despertar era solo otro nivel de la misma trampa. En algún momento el sueño cambió de tono. Dejó de ser aterrador y empezaron a ocurrir cosas agradables, cosas que normalmente habría disfrutado. Pero había un problema. Yo sabía que todo era falso y esa certeza arruinaba cualquier sensación de felicidad. Lo que realmente empezó a asustarme fue una idea muy simple. ¿Y si nunca despertaba? ¿Y si mi cerebro podía seguir inventando despertares infinitos y yo jamás lograba distinguir el verdadero? Oh my God. Por primera vez, estar consciente dentro de un sueño dejó de sentirse como un privilegio y se convirtió en una prisión. Por suerte, la alarma de mi teléfono sonó. Esta vez sí era real. Desde entonces entendí algo que mucha gente no menciona sobre los sueños lúcidos. Saber que estás soñando no significa tener el control. A veces solo significa ser completamente consciente de que estás atrapado en un lugar donde incluso tu propia mente puede engañarte, haciéndote creer que ya despertaste cuando en realidad todavía sigues soñando. ¡Oh! ¡Jesús! ¡Qué historia! Me ha encantado. Y yo sé que aquí en esta historia dice que los sueños lúcidos no siempre se consideran un privilegio y sin embargo yo quiero tener ese no privilegio. Me gustaría tener un sueño lúcido. Bueno, sí he tenido sueños lúcidos, esto sí he experimentado, pero no, solo he tenido 2 en toda mi vida y no son recurrentes, o sea, no puedo ser consciente de que estoy soñando. De hecho, me hubiera gustado ser consciente de que estoy soñando con el sueño que es el que voy a contar después. Vamos con nuestro segundo sueño. Este se llama Mi Crush. Esto me pasó cuando estaba en la secundaria y hasta el día de hoy no encuentro una explicación. En esa época me gustaba muchísimo un compañero del colegio. Era el típico amor platónico. Nos cruzábamos todos los días, intercambiábamos miradas de vez en cuando, pero nunca habíamos hablado, ni siquiera un hola, absolutamente nada. Una noche, de domingo para lunes, tuve un sueño muy extraño. Soñé que llegaba a la escuela y lo veía entrar junto a su hermana. Todo parecía increíblemente real. En el sueño, él se acercaba a mí. Empezábamos a conversar como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo y por primera vez teníamos una plática normal. No era un sueño espectacular ni algo imposible, era una escena completamente cotidiana, pero se sentía demasiado real. Al despertar no le di demasiada importancia, pensé que simplemente había soñado con la persona que me gustaba. Pero al llegar a la escuela todo cambió. Yo lo vi entrar. Venía acompañado de su hermana exactamente como en el sueño. Sentí un escalofrío, pero todavía podía pensar que era una coincidencia. Entonces ocurrió. Se acercó a mí, me habló y comenzó una conversación casi igual a la que habíamos vivido unas horas antes mientras dormía. En ese momento me quedé completamente en blanco. No sabía qué responder porque mi mente solo repetía una pregunta. ¿Cómo era posible que esto ya lo hubiera vivido? El resto de la mañana estuve distraída, tratando de entender si realmente había soñado el futuro o si mi cerebro había creado una coincidencia tan perfecta que parecía imposible. Han pasado los años, pero todavía recuerdo esa sensación con total claridad, porque hay sueños que olvidamos apenas despertamos y hay otros que parecen despertarse con nosotros. ¡Ay, qué lindo final! Muchas gracias, qué lindo sueño. Este es un sueño premonitorio.
Yo lo veo así, es un sueño premonitorio. De alguna manera en tu sueño viste lo que iba a pasar, tuviste un vistazo del futuro. He escuchado de muchos sueños premonitorios. De hecho, una de las historias que más me impresiona de sueños premonitorios está en uno de nuestros shorts, te invito a que lo veas. Habla sobre el tiempo en el que cuando navegó el Titanic y obviamente se hundió, ¿no? Hubo mucha gente que canceló sus boletos a último rato y de hecho no viajó en el transatlántico porque hubo mucha gente que tuvo un sueño premonitorio de que el barco se hundía y Entonces, sí, yo creo que eso es posible. Y en este caso, pues es una coincidencia hermosa. Muchas gracias, me ha encantado este sueño. Y vamos con la tercera y última historia, que es mía. No la dejé para el final porque sea mía, la dejé para el final porque es loca. O sea, si llegaste hasta aquí, ahora sí empieza lo loco, sí. Dios mío, esta historia se llama Embarazo. Este es uno de los sueños más extraños que he tenido y todavía me produce una sensación difícil de explicar. Todo comenzó con un vacío. Recuerdo que 3 hombres me habían llevado con ellos. O sea, lo estoy leyendo porque lo narré, pero voy a ir explicando vagamente. Es como si hubiese sido abducida o secuestrada por estos 3 hombres, ¿ya? Parecían completamente humanos, o sea, no eran alienígenas. Por eso decir abducción suena como, no. No sabía nada no había nada que los hiciera ver diferentes, pero había algo en su presencia que me hacía sentir que ocultaban un propósito. Después de eso, solamente recuerdo oscuridad, porque perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi propia cama. A ver, todo esto dentro del sueño, ¿no? Recuerdo despertar en mi propia cama como si nunca hubiera pasado nada. Ellos estaban allí. No parecían agresivos, al contrario, uno de ellos se acercó y con una calma inquietante me dijo: debes tener mucho cuidado. Yo le pregunté muy confundida: ¿cuidado por qué? Entonces apoyó una mano sobre mi vientre. Dios mío, me van a funar por esto, pero es que les juro, o sea, no puedo cambiar lo que sueño, lo siento. Y me dice: ¿por qué estás embarazada? Algo de mi vida personal que puedo decirlo, y claro, está aquí en la narración, es que yo tengo 2 hijos, ¿ya? Entonces, imagínate mi cara. Sentí que el mundo se detenía. En el sueño no había ningún recuerdo que explicara cómo había llegado a esa situación. Obviamente no recordaba nada, ¿no? Solo sabía que algo había ocurrido mientras yo estaba inconsciente. Y por alguna razón ellos también lo sabían. Lo más extraño es que en mi mente yo ya tenía hijos. O sea, en mi sueño yo era muy consciente de que tenía hijos, ¿no? Esa idea parecía como un recuerdo completamente normal, aunque al mismo tiempo no tenía nada de sentido. Desde ese momento, aquellos hombres comenzaron a seguirme a todas partes. Estaban sobre mí día y noche. O sea, si yo iba a la tienda, ellos me seguían. Así. Al principio pensé que me vigilaban, porque era así como que soy el experimento de ellos, pero pronto entendí que en realidad me estaban protegiendo, o al menos uno de ellos. Aquí viene un enredo increíble también. Descubrí que la semilla de uno de los hombres había sido utilizada para el embarazo, ¿no? Y que los otros 2 no estaban de mi lado, sino que más bien querían hacerme daño. No por mí, sino porque querían lastimarlo a él, ¿ya? Entonces, por lastimarlo a él, querían obviamente lastimar al bebé. Ya. Yo de alguna manera en el sueño ya acepté que estaba embarazada y decía, ya, o sea, lo tengo que proteger porque es mío, o sea, no hay otra forma, ¿no? Ok. De repente dejé de ser una persona común para convertirme en el centro de un conflicto que ni siquiera comprendía.
Como si eso no fuera suficiente, más adelante descubrí otra verdad. Este es otro baldazo de agua fría. No esperaba solo un bebé, esperaba 2 gemelos. Gemelos. Ya, a ver. Y cada uno había sido concebido con la semilla de un hombre diferente. Es decir, que habían utilizado en mí no solamente la semilla de uno de los hombres, sino de dos de ellos. Ay, Jesús. Y yo les preguntaba, ¿quién es el padre? Claro, porque yo estuve inconsciente durante el proceso, que me ahorro, no tengo ni idea de cuál habrá sido el proceso de verdad. Afortunadamente no vi eso en el sueño, pero yo decía, ¿qué fue lo que me pasó? Y nada, pero yo no tenía respuestas, ¿no? Ni siquiera sabía quiénes eran esos hombres, o sea, no estaban en mi vida o por qué me habían elegido. Solo podía guardar silencio mientras intentaba entender una historia que parecía haber comenzado mucho antes de que yo despertara. Con el paso del sueño, uno de ellos comenzó a acercarse más a mí. Ya no era solo un guardián. Comenzábamos a hablar, a conocernos y poco a poco dejé de verlo como un extraño. Aún así, nunca logré confiar por completo. Por favor, no tengo síndrome de Estocolmo. Ok. Después de todo, él también había formado parte de todo aquello desde el principio. El sueño terminó antes del nacimiento, es decir, nunca vi a los bebés. Solo recuerdo la sensación de seguir embarazada, que sí la he experimentado obviamente, viviendo entre preguntas sin respuesta, protegida por personas que no conocía y perseguida por un peligro cuyo origen jamás entendí. Y al despertar hubo una idea que no dejó de dar vueltas en mi cabeza. A veces los sueños no asustan por los monstruos que aparecen en ellos, sino por la inquietante posibilidad de que nuestra propia mente pueda construir historias pero tan coherentes y reales que por un momento nos hacen olvidar que nunca ocurrieron. Afortunadamente. Gracias. No, a mí no. Tremendo peliculón. No sé qué comí ese día, no sé por qué soñé esto, pero lo que sí quiero decir y dejar claro es que yo tengo 2 hijos y soy muy feliz con ellos, pero no tengo ni por asomo la intención de tener más. Sí, by the way. Y hasta aquí las historias del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo lo disfruté leyendo, comentando. Por si no se notó. Sí, me encantó. Me encantaron las 2 primeras historias, que por cierto son anónimas. Solamente la última historia no es anónima, es de su servidora. Si te ha gustado el video, no te olvides de darle like, de suscribirte, de compartir con personas que creas que les puede interesar este contenido. Y ya nada, cuídate mucho, toma mucha agüita, no te enfermes, anota tus sueños, analiza tus sueños. Sí, yo tengo que hacer un gran análisis con mis sueños también. Y nos vemos el siguiente sábado. Te mando un beso enorme. Bye bye.